Nuestro pastor estaba hablando en las últimas reuniones con respecto a la actitud. ¿Cuántos han estado viniendo y han estado escuchando sobre la actitud, verdad? Que decidimos qué actitud tomar, cuáles han sido las actitudes de Jesús. Y le voy a contar un poquito de la historia donde nació este mensaje. Yo compartí algo de esto el día miércoles en la reunión de ayuno e intercesión. Por cierto, hago la cuña todos los miércoles 6 de la mañana aquí en nuestra iglesia. Tenemos una reunión para aprender sobre la oración, para los que aquellos que están ayunando puedan venir a hacer su ayuno y también para orar por otros. Entonces compartí un poquito de eso ese miércoles, pero el martes en mi oficina se fue la luz y se fue la luz por varias horas. Entonces no solo hacía calor, no sé si quienes han experimentado, pero estos últimos días en Barranquilla está haciendo demasiado calor, ¿verdad? Tú sales del baño sudado. Resulta que se fue la luz. Se fue por varias horas, la UPS de los equipos no dio más, se acabó lo que estaba cargando, se fue la luz de los computadores, no pudimos seguir trabajando y ustedes saben, como soy muy espiritual, entonces yo dije, leamos la Biblia. Entonces, eso soy muy espiritual, eso no es sarcasmo, ¿verdad? Entonces, mentira, no sé por qué tuve la iniciativa de leer la Biblia. Aunque me sentía tentado a venir a hablar aquí a la puerta de la iglesia donde estaban otras personas más. Entonces me puse a leer la Biblia en mi oficina e invité a alguien más. Esa persona hace parte de mi equipo de trabajo. No sé si se puso a escuchar lo que leía de la Biblia porque soy su jefe o porque sí realmente quería escuchar la Biblia y le da pena decirme que no. Entonces me puse a leer algo que alguien me había dicho como, lee este libro. Y es un libro que si usted quiere quedar bien, diga que ya lo leyó todo porque es súper corto. Es el libro de Esdras. ¿Alguien se ha leído el libro de Esdras? Ok, 1. Bueno, yo puedo levantar la mano ya. 2, ok, poquitos. Ok, voy a hacer un sondeo, no para avergonzarlo, pero ¿cuántos sabían que ese libro existía en la Biblia? Levanten la mano, por lo menos lo sabían. Poquitos, el resto no lo sabía. Tranquilo, no lo culpo. Yo hasta hace unos años fue que supe. Y llevo de cristiano 28 años. Entonces, resulta que me puse a leer el libro de Esdras y dije, bueno, voy a leer, ojalá no sea como esos libros que hablan del hijo, del sobrino del hijo y la generación de la generación y uno se aburre y empieza a pasar. Ojalá sea un libro chévere. Entonces me empecé a leer el libro de Esdras y de ahí nace todo esto. De esas 4 personas, bueno, se agregaron después 2 personas más leyendo eso. Y tiene que ver con respecto a nuestra actitud frente a algo y tal vez usted se vaya a sentir identificado. Estaba preparando el mensaje y me acordé de algo que le pasó a un hijo de un primo. Yo tengo un primo que ya tiene un hijo y yo no estaba ahí, pero me contaron y fue la historia del día. Vino mi abuelo de viaje, estaban en una reunión varios tíos y varios primos y el hijito de mi primo tiene como 2 o 3 años, no sé cuántos años tiene. Eso es un mal de cuando uno ya está viejo, ¿verdad? Cuando uno es mayor, no sabe cuántos años tienen los niños, no porque se le olvida, sino que ya uno no sabe de qué estatura son ni nada. Yo a veces veo los niños recién nacidos y digo, ay niña, ¿cuándo cumple el añito? No, acaba de nacer hace 15 días. Y yo, ¿cómo así? Es que además ya son más grandes, ¿verdad? ¿No les parece? Yo digo que son las hormonas del pollo o algo así por el estilo de los papás. Y resulta que el niño ya camina todo y demás, 3, 4 años debe tener, tal vez me pueda estar equivocando. Y resulta que me cuentan, esto me lo cuentan, no fui testigo, que tanto el papá como el abuelo y la abuela le dijeron, no sé quién, oye, qué malo soy, ni siquiera me sé el nombre del hijo de mi primo, no sé quiéncito, no hagas eso porque te puede golpear. Y el niñito adivine, me lo imagino corriendo para todas partes, yo lo he conocido, la única vez que lo he visto quieto fue ese día más tarde, ya le voy a contar qué fue lo que pasó. No sé quiéncito. No hagas eso porque te puede golpear. Y adivine qué hacía el niño. Seguía corriendo y saltando. Era como no meterse o no tirarse de una banca. No sé quiéncito, no hagas eso. Le habrán dicho varias veces, ¿verdad? ¿Cuántos papás saben lo que les toca con los hijos? ¿Sí o no? Como una y otra vez más si son chiquitos y tienden a ser inquietos. Están en la etapa esa. Resulta que el personaje siguió haciendo lo que le dijeron que no tenía que hacer. Y resulta que en una de esas se cayó y se abrió la frente. Se cortó la frente. No sé si usted se ha partido algo alguna vez. Yo me he partido 2 veces la barbilla. Eso sale sangre y sale sangre y sale sangre. Y sigue saliendo sangre, ¿verdad? Entonces, se cayó el niño, se rompió, se hizo una raja aquí y todo lleno de sangre. Eso me lo cuentan. Yo me hago la película en mi mente, ¿verdad?
Ahora, si usted ha tenido la oportunidad de que su niño se rompa la frente o algo así por el estilo, usted sabe que eso es mucha sangre y no solo eso, sino mucho llanto. Demasiado. Entonces el niño que empezó a llorar y le partieron y la reunión se acabó, todo el mundo se enfocó en eso, la abuela se puso a llorar porque su nieto se golpeó y entonces empezó a pelear con el abuelo del niño porque el abuelo del niño no estaba llorando como ella y no estaba triste. Y tú no quieres al niño porque mira, tú no estás preocupado. Y entonces el abuelo le decía, yo sí estoy preocupado, pero no me voy a poner a llorar como tú. No, tú no estás preocupado, no estás preocupado. Mejor dicho, eso fue un show. El papá del niño como que también fresco y la otra desesperada. Y que, en fin, usted sabe, ¿alguien ha experimentado algo así? Toda la reunión empezó a girar en torno a lo que le había pasado al niño. Y se acabó la reunión. Lo que era una reunión para compartir con mi abuelo, lo que era una reunión para compartir en familia, terminó dañándose y terminó siendo, váyanse unos para las clínicas, otros para la casa y el niño con 3 o 4 puntos, no me acuerdo cuántos. Ahora, usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la prédica? No sé si a usted le ha pasado en su vida que a causa de lo que otros han hecho le han dañado el momento. A causa de lo que ese niño sabía y le habían dicho que no tenía que hacer, y al insistir hacerlo, terminó mal no solo él, sino al mismo tiempo dañó la reunión en la que estaban. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es su actitud ante esas personas? Y de eso quiero hablar el día de hoy. ¿A quién le ha pasado que por culpa de otro le ha ido mal? Levante la mano. A los que no se sonríen, ¿verdad? Pero porque sí le ha pasado. Ahora, vuelvo y le hago la pregunta. ¿Cómo es su actitud respecto a esas personas? ¿Alguien está como así? ¿Qué son nuestras actitudes? Nuestras actitudes no es el comportamiento o la acción en sí, no lo es. ¿Cuántos alguna vez han hecho algo con mala actitud? Es decir, han hecho lo correcto, lo que tienen que hacer, pero con una actitud incorrecta. Levanten la mano, yo lo he hecho. Entonces la actitud no tiene que ver con la acción, no es la acción en sí. Nadie puede decir, no, yo tengo buena actitud porque estoy arreglando la cama que me dijiste arreglar, pero entonces lo estás haciendo de mala gana. No, la actitud es tú y mi disposición para hacer. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, tu actitud y mi actitud es cuánto yo estoy dispuesto, es decir, tener una buena disposición para hacer o actuar o decidir como tengo que decidir o actuar. ¿Estamos bien hasta ahora? Entonces, no se trata solamente de hacer lo que tenemos que hacer, sino mi disposición para hacerlo. En ese orden de ideas hay algo muy importante que tengo que analizar y es qué pasa por dentro de mí antes o que me motiva a hacer lo que estoy haciendo. ¿Me estoy haciendo entender? Allí es donde va el tema de la actitud. Y cuando hablamos de tener una actitud como Jesús o una buena actitud, no se trata de hacer lo que tenemos que hacer o hacer lo correcto que debemos hacer, sino más allá, cuál es mi disposición para hacerlo. Y hasta ese punto Dios nos quiere llevar, de tener una buena disposición para hacer las cosas. Ahora, reuniendo todo lo que he dicho, quiero hablar el día de hoy de la actitud que usted y yo tenemos ante aquellas personas que fallan, ante aquellas personas que pecan, ante aquellas personas que se equivocan y más aún cuando sus equivocaciones nos alcanzan a nosotros. ¿En qué disposición estamos? No, es que yo no lo insulto, pero ¿con qué disposición no lo insultas? ¿Con el fin de apartarte? ¿O sencillamente te estás conteniendo y cualquier día explotas y le zampas un puño? ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Y Dios me ha venido hablando de esto y no se puede ir porque hasta el final le tengo un cuento de algo que me pasó a mí, que Dios me recordó con esto. Y resulta, y usted dirá, ajá, ¿y qué tiene que ver que se fue la luz y que leíste Esdras? Que precisamente cuando estaba leyendo Esdras cuadró perfectamente por las cosas de Dios con esto que yo quería hablar, con la actitud ante la gente que se la embarra, ¿verdad? Ahora, pregunta, ¿cuántos han perdido cosas por culpa de otros? Levanten la mano. ¿Cuántos otros le han dañado a usted algo? A mí me dañaron una llanta, que yo me acuerde, me lo dañó otro. Pero bueno, le había pedido yo un favor. De esas cosas que tú pides el favor y cuando te hacen el favor te dañan algo. ¿A alguien le ha pasado eso alguna?
O como pedirle el favor a alguien que cocine en tu cocina algo y después ves que está toda revuelta y tú, ay, no te hubiese pedido el favor. Algo así, esa no me ha pasado todavía. ¿Cuántos han estado en riesgo por otras personas? Levanten la mano, en alguna situación de riesgo. Muy bien. ¿Cuántos han sentido dolor por causa de otra persona o porque otra persona hizo algo? Levanten la mano. Tal vez porque te pellizcó, pero quiero ir más allá y ser muy frentero. Tal vez esa persona te puso los cuernos. Y eso duele. Y es culpa tuya. Fue decisión de la otra persona. ¿Me estoy haciendo entender? Tal vez es tu compañero de trabajo que está hablando mal de ti. Él sabe lo correcto que tiene que hacer, que no es hablar mal de ti. Pero eso que está haciendo está influyendo sobre ti. Tal vez lo que piensan otros de ti está cambiando. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Todos vivimos esas situaciones. Ay, no es que yo soy cristiano y le tengo que caer bien a todos. No sé usted, pero yo no le caigo bien a todos. Empezando por los que no le caigo bien a los cristianos. Hay muchos cristianos a los que no le caigo bien. Entonces, nosotros no podemos pretender que por ser hijos de Dios, entonces a todos les vamos a caer bien y nadie nos va a hacer el mal. Ya yo salí de esa burbuja. Yo crecí en la iglesia y yo crecí creyendo eso. No le hagan creer eso a los hijos. Más bien enséñeles a vivir y estar en convicción de los principios de Dios a pesar de que otros se te vengan en contra. Ahora, pregunta, ¿alguien ha sentido frustración e impotencia por lo que otro está haciendo? Levante la mano. Que quisiera cambiarlo, que quisiera como que despierta. ¿Sí? ¿Alguien ha vivido eso alguna vez? Levante la mano con ganas, así como que ese soy yo. Eso, qué bien. Muy bien. Mi pregunta es, ¿cuál es su actitud ante esas personas? ¿Cuántos quieren escuchar este mensaje? Yo no quería escucharlo si estuviera ahí sentado. Porque me van a hablar a mí. Y normalmente uno quisiera como guerrea, pero entonces cuando uno escucha la palabra guerra espiritual, uno dice, lo voy a insultar en el nombre de Jesús. Y eso no es guerra espiritual. Y tantas cosas más. Ahora, vamos a ver qué hizo Esdras. ¿Estamos listos? ¿Sí? Inhale, exhale. Quería hacer la introducción para que usted se estacionara. Y esto con un montón de cosas más. Porque es que lo que otros hacen pueden producir en nosotros tantas cosas. Rabia, molestia, tristeza, desesperación, depresión, angustia. ¿Qué más? A ver, inspírese. ¿Qué otras cosas lo que otros hagan? Impotencia. Uy, eso sí es fuerte, ¿verdad? Frustración, dolor, rabia, de todo, ¿verdad? Centre este mensaje en cuál es su actitud ante esas personas. Voy a hacerle un poquito de contexto y le voy a pedir que preste muchísima atención a lo que voy a decir para que usted pueda ponerse en los zapatos de lo que estaba pasando. Resulta que años anteriores a esta historia de Esdras había pasado algo. Y es que había un rey llamado Nabucodonosor. ¿Había escuchado de ese rey alguna vez en la Biblia? Bueno, si no lo había escuchado, era un rey. Nabucodonosor resulta que se había portado muy mal con el pueblo de Israel. Y había cogido el pueblo de Israel y le había quitado unas cosas de valor que tenía y se las había retenido. Y había cogido el pueblo de Israel y lo había puesto en cautiverio y los tenía como esclavos. Y el pueblo de Israel le estaba pasando muy mal. Y lo que ellos por años habían pedido era poder salir de esa cautividad. Por años ellos estaban deseando salir de esa cautividad en la que estaban, poder ser un pueblo libre y tener un lugar donde vivir. La estaban pasando súper mal. Y pasaron los años y llegamos a estos tiempos más adelante, todavía no aparece Esdras, Esdras aparece un poquito más adelante, en que un rey, el rey Ciro, sacó un decreto y empezó a restituir lo que merecía o lo que era del pueblo de Israel. Y entonces sacó un decreto y dijo, bueno, esta tierrita aquí al lado del río Éufrates se la vamos a dar al pueblo de Israel. Y esta platica que le quitaron se la vamos a devolver a ellos. Pero había algo muy especial que había pasado que ellos habían perdido. Y es que había un lugar especial para ellos donde todo el pueblo de Israel adoraba a Dios y presentaba sus ofrendas. Ese lugar era el templo. Adivine qué había pasado con el templo. Se lo habían dañado por completo. Se lo habían destruido. Es como si usted, un poquito parecido, llegara un día aquí a la iglesia y encontrara que nos robaron todos los instrumentos, nos hicieron daños y nos quemaron una parte de la iglesia. ¿Cómo se sentiría usted? Qué rabia, ¿verdad?
Para ellos era algo súper especial el templo, era algo delicado, o sea, eso les llegó directamente al corazón, o sea, fue algo que para ellos, no, o sea, no podría imaginar, fue doloroso y por generaciones no tenían no solo un templo, sino que estaban cautivos. Y resulta que años más tarde, como le decían, el rey saca un decreto, ya no era Nabucodonosor, sino otros, y les dejan construir el templo. Entonces esta gente empieza a construir el templo, algunos que estaban en cautividad empiezan a ser libres y empezaron a vivir en el lugar donde les dije, y pasan los años, y empieza a haber un montón de cosas que quieren estorbar la construcción del templo, pero en eso no voy a centrar la enseñanza. Usted puede leer el libro de Esdras y seguro se va a sentir identificado. A donde quiero llegar es que cuando ya se sobrepasan todos los obstáculos, ya pasaron todos los contras y la construcción del templo va ligerita, están casi terminando, todo está súper bien, el pueblo, todo había sido liberado, todos los que estaban en cautiverio estaban siendo liberados, en ese momento llega Esdras como alguien de responsabilidad delegado por el rey. Le voy a pedir que vaya al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, para que usted pueda ver quién era Esdras. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí o no? ¿Quién está perdido? Bueno, si está perdido, creo que le va a dar pena levantar la mano en frente de 600, ¿verdad? Pero en resumen, estaban súper mal, pero ahora estaban en el mejor momento de su vida. Y viene el rey y coge a Esdras y le dice: Esdras, tú vas a ser el sacerdote que va a guiar espiritualmente a este pueblo. Mira quién era Esdras y qué había hecho. Esdras había dedicado, dice ahí, por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Esa era la labor de Esdras. Esdras era el nuevo sacerdote de Israel, del nuevo Israel que estaba saliendo de la cautividad y que se les estaban restituyendo sus derechos. Era alguien involucrado con todo el pueblo, que amaba a todo el pueblo y sobre todo dice ahí que amaba a Dios, se dedicaba a conocer la ley de Dios, a predicarla y a ponerla en práctica. ¿Cuántos como Esdras hay aquí? Levanten la mano. Ahora nadie quiere poner en práctica la palabra de Dios, pues. Como usted y como yo, tal vez no somos sacerdotes, pastores, ni nada así por el estilo, pero usted y yo estamos en ese caminar de conocer más de la palabra de Dios y llevarla a la práctica, ¿sí o no? Entonces nos podemos identificar con él y quiero que usted se ponga en los zapatos de Esdras. Y cuando uno conoce de Dios, uno no solo empieza a cambiar su forma de actuar, sino que quisiera que los que están alrededor también la cambiaran. ¿A cuántos les han pasado eso? Uno empieza como, ok, qué bien, ya yo no traqueteo, entonces vamos a intentar que el resto no lo haga. Y todas las personas que uno conoce y ve, uno intenta aconsejarles y demás, aún las personas más cercanas. Y eso pasaba con Esdras. Esdras era alguien que ponía en práctica la palabra de Dios, la predicaba al pueblo de Israel y esperaba que el pueblo de Israel también hiciera eso. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, muy bien. Pasa algo más adelante y es que él predicaba las normas que había en esa época y entre las normas que había en esa época era que los hombres no podían casarse con mujeres que no fueran israelitas. Y era algo que todo el mundo sabía. Dígame usted un pecado que usted sepa y que nunca se le olvide. Mentir. ¿Cuántos saben que mentir es un pecado? Todos, ¿verdad? Tú le preguntas a un niño si mentir es bueno y te va a decir, no, no es bueno. ¿Robar es malo? Sí, es malo. Son pecados que todo el mundo sabe que son pecados, ¿verdad? En esa época, este pecado de casarse con mujeres que no eran del pueblo de Israel, era un pecado que todo el mundo conocía. No era nada nuevo para nadie. No era como que, ay, yo me casé con ella, pero no sabía que no podía. ¿Sí me estoy haciendo entender? Era algo que seguramente Esdras había predicado una y otra vez, había enseñado, estaba muy pendiente, pero algo había pasado con este principio. Le voy a pedir por favor que vaya al libro de Esdras, capítulo 9, versículo 1, y vamos a leer del 1 al 5. Y dice así. Estas son palabras de Esdras. Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron: el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y los levitas, es decir, empezando por los líderes y los pastores de esa época, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos. Y ahí enumeran los pueblos vecinos. Lo va a ver más adelante. Sino que practican las costumbres que abominables de todos ellos. Es decir, de los cananeos, de los no sé qué, puedes continuar para no leerlos todos. Versículo más adelante, el 2. Eso, muy bien.
De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Versículo 3. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes, es decir, los pastores, los líderes, los conocedores de la palabra, los que llevaban más tiempo conociendo de Dios, más las autoridades gubernamentales fueron los primeros que empezaron a faltar a los principios. ¿Está bien hasta aquí? ¿Sí? Nos quedamos en el versículo 3. Y así todo el pueblo empezó a faltar a los principios de Dios, aún habiendo salido de la cautividad y aún sabiendo que no tenían que mezclarse con ese otro pueblo, con esos otros pueblos. No solamente era el tema de tomar por mujer a mujeres de otros pueblos, sino al mismo tiempo tomaron otras costumbres. Es gente tal vez como usted y como yo, más otras personas que conocemos, que están caminando en el Señor, pero aún así hay cosas de las que se tienen que desligar y no se han desligado. Hay cosas, estamos caminando, yo sé que usted y yo somos de esos, porque usted y yo todavía pecamos. ¿O alguien que no peque aquí? Nadie, ¿verdad? Muy bien, si hay alguien que no peque, por favor, venga y predique. Entonces, andamos y caminamos en pos del Señor, pero aún hay cosas que tenemos que dejar. Fíjate que el pueblo de Israel, Dios había empezado a hacer cosas, le estaba empezando a hacer justicia y ellos adoraban a Dios y caminaban en pos de Dios, pero todavía estaban mezclados con cosas abominables de los pueblos vecinos. Ahora, el problema no era solo ese. Usted y yo estamos en ese camino y debemos procurar ser cada vez mejores en el Señor. El rollo es que, como le dije, póngase en los zapatos de Esdras. Esdras se paraba, le predicaba a todos ellos, les decía, esto es obvio, esta falta no la cometan, esto por favor no lo hagan, y el pueblo insistía en esas faltas. ¿Alguien ha vivido eso alguna vez? No lo hagas, y lo hace. Vamos a ver cómo reaccionó Esdras. Versículo 3 creo, o 4. ¿Cuál es? El 3. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Esas son palabras de Esdras. Yo cuando leí esto yo dije, o tenía el pelo muy finito o realmente tenía mucha angustia. ¿Usted se puede imaginar lo que debió haber sentido él para reaccionar de esa manera? Lo que debió haber sentido, la frustración, la impotencia, todo eso que yo le pregunté, igual que usted y a mí, solo que al día de hoy usted no se va a rasgar la blusa porque su hijo no hizo la cama como usted le pidió, ¿verdad? Bueno, no sé si llegue hasta ahí. ¡Ah, no puede ser! Te dije que ordenaras los juguetes. No sé si lo haga. Pero tal vez su reacción al día de hoy sea coger y reaccionar de una mala manera. ¿Sabe qué me impresiona de Esdras? Es que si bien él reaccionó así, siguió cumpliendo la palabra. La Biblia dice que nos airemos, pero que no pequemos. Usted se va a dar cuenta que él no atropelló a nadie. Él reaccionó porque le dolió. O sea, era el pueblo que Dios le había dado a liderar. Eran las personas a quien Dios les había enseñado tantas cosas y tantas veces que le había dicho y salieron con ese chorro de babas, con todo respeto. ¿Alguien ha vivido eso alguna vez? Que coge y le enseña al otro, le dice al otro, le ha ministrado al otro, le ha enseñado, o inclusive tal vez no lo ha hecho, pero es alguien que usted aprecia y la respuesta es, se la embarra. ¿Cómo es su actitud ante esas personas? Mire cómo reaccionó Esdras, pero reaccionó él solito, él mismo. Se arrancó las vestiduras, se arrancó el pelo, se arrancó la barba, hizo de todo porque estaba bastante angustiado. Versículo 4, vamos a ver qué dice el versículo 4. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios. Entonces, algunas otras personas vinieron a apoyar a Esdras y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 5. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor, mi Dios. ¿Vamos bien hasta aquí en la historia? Se rasga las vestiduras, viene gente y lo cobija, lo acompaña y él pasa su abatimiento. Dice allí que él vive su duelo y luego cuando ya tiene fuerzas para levantarse, se levanta y ¿qué es lo primero que hace? Busca a Dios. Dice allí, levanta sus manos y extiende sus manos
hacia su Dios. Y es lo primero que quiero hablarte. Tú y yo, no sé si sea tu reacción, pero lo que Dios espera de nosotros y a lo que nos invita es que ante las embarradas de los demás que aún nos afectan a nosotros, lo primero que nosotros hagamos sea buscar la sabiduría de Dios para reaccionar. No sé usted, pero mi tendencia no es a pensar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Normalmente yo pienso en tener venganza o hacer justicia por mis propias manos. ¿Alguien que se parezca a mí? Con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus padres, con sus compañeros de trabajo, con quien sea, aún con el que no conoce. Cuando se le embarra y eso me influencia a mí. Mira, nada más vea un choque. Cuando dos personas se chocan, es muy raro que alguien se baje muy amablemente. Se bajan y empiezan a gritar, ¿qué? ¿Quieren que la grite aquí? Pip, pip, pip. Y todas esas vulgaridades más. Hablar en lengua, sí. Quiero hablarte de 3 cosas que tienen que ver con la actitud de Esdras. Para eso quiero leer una última porción. Esdras capítulo 10, versículos 1 al 5. Y después de allí voy a entrar a los puntos. Muy bien. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud que hacía en ese momento lloraba amargamente. Versículo 2. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, por si está buscando nombre, ahí está, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios. Versículo 2 todavía. Pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Versículo 3. Vamos a leer hasta el 5. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú. Se estaban dirigiendo a Esdras. Y todos los que aman el mandamiento de Dios, que todo se haga de acuerdo a la ley, es decir, de acuerdo a lo que Dios había dicho. Levántate pues, esta es tu responsabilidad, nosotros te apoyamos, cobra ánimo y pon manos a la obra. Versículo 5. Al oír esto, Esdras se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se comprometieran bajo juramento. Ya habiendo leído toda la historia y hasta el final, vamos a entrar a las 3 cosas que quiero decirte rápidamente respecto a la actitud de Esdras ante aquellos que se le embarraron. Y tú podrás decir que Esdras pudo haber dicho: ay, ese es problema de ustedes, yo me largo, igual no soy de aquí. Esa es la fácil, pues. Tomar el problema y tomar el conflicto y tomar la situación y decir: no me importa y me voy. Usted y yo tal vez hemos reaccionado de esa manera ante ciertos conflictos y circunstancias. Pero él estaba comprometido con el pueblo. Él algo tenía que hacer. Y además, ¿cómo le afectaba? Dios pudiera traer consecuencias a ese pueblo que inclusive iban a alcanzar a Esdras. Como tal vez faltas, pecados u omisiones de otros te han podido alcanzar a ti o te pueden alcanzar a ti. Y eso sí que da rabia. Te va a estar de acuerdo conmigo. Hace poco tuvimos una reunión con varias personas y lo que más me causó curiosidad es que entre las personas que pudimos hablar, la mayoría conversó que estaba viviendo hoy problemas a causa de lo que sus padres habían decidido. Y que lo que más les molestaba de la situación no era la situación, sino que no estar viviendo los problemas que están viviendo por cosas que ellos decidieron, sino por lo que otros decidieron, siendo sus padres. Eso molesta, eso carga, eso frustra, y así estaba Esdras. Lo primero que hizo Esdras es ir a Dios. Tanto tú como yo, cuando estemos ante una situación como esta, donde es otro el que falta y eso nos influye en nuestra vida y tal vez nos embargue el temor, la frustración y demás, nuestra decisión debe ser ir a Dios a ver cómo Dios quiere que nosotros reaccionemos. Normalmente, como yo te decía, nuestra tendencia es querer o tener venganza o tener justicia o exaltarnos con ira. Y no te estoy diciendo, esta es la clave, actúa de esta manera. La clave es, haz lo que Dios te permita hacer. Haz lo que Dios te diga hacer. Haz lo que la palabra, los límites que Dios nos pone en la palabra, te lleve a hacer. Ir a Dios nos va a alimentar de tal manera que nuestra actitud y nuestras acciones van a ser diferentes a lo que antes éramos ante esos mismos problemas. Tal vez antes tú reaccionabas y lo que cogías era y empezabas a insultar.
yo te aseguro que conforme involucres más a Dios en tu vida, tu reacción va a ser diferente a causa de tener una actitud diferente. El único que puede trabajar en nuestras actitudes es Dios, pero si nosotros le permitimos hacerlo. Ahí es donde nosotros decidimos qué actitud tener. Y sí que es difícil tener una buena actitud ante la gente que se la embarra con nosotros. O ante la gente que se la embarra después de nosotros decirle tanto. ¿Cómo está reaccionando? Esdras cogió y dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a Dios después de pasar el dolor, porque no te estoy diciendo que entonces como si nada, ay no, a mí me fueron infiel, voy a hacer como si nada estuviera pasando. No, eso duele. Las ofensas de otros duelen. Lo que otros nos hacen duele. Él pasó su duelo, pero aún en el duelo, cuando ya pasó lo más grave, lo primero que él hizo fue buscar a Dios. Y quiero invitarte a que tú puedas hacer lo mismo aún en esa situación. No sé si estés viviendo eso el día de hoy, pero la mejor solución y la decisión más sabia es ir donde Dios y decidir lo que Dios nos diga hacer. Esa es la mejor decisión. Aún ante aquellos que se la han embarrado. Tal vez tú hayas pasado por allí antes y tú digas, ya eso lo he pasado. Eso no nos da la capacidad a nosotros de juzgar a otros. Lo segundo que quiero decirte de Esdras es que sucedió algo impresionante. A mí me llama mucho la atención esto, y es que cuando él buscó a Dios y decidió hacer lo que Dios le dijo que hiciera, a él Dios lo inspiró a orar. Tal vez Dios te inspira a ti a otra cosa. Cuando él hizo eso y estando en medio de la acción y en medio de la oración que Dios le mandó a hacer, que Dios le movió a hacer, y usted va a ver la oración tan linda que Esdras hizo. Es más, Esdras no oró diciendo, Dios aparta esto, o Dios cambia al pueblo de Israel. Él no oró eso. Él oró confesando cómo él se sentía y oró confesando los pecados del pueblo. Cuando él estaba haciendo eso, dice allí la Biblia, lo leímos en el libro de Esdras capítulo 10, en ese momento todos aquellos hombres que se la habían embarrado empezaron a acercarse a él y a clamar a Dios en arrepentimiento también. Sabes, cuando tú y yo tomamos decisiones que Dios quiere que tomemos, esas personas que se la han estado embarrando van a sentirse inspirados a seguirte a ti hacia Dios también. Va a pasar. Tal vez en nuestra cabeza no cabe, y te lo digo, te lo estoy predicando con temor. ¿Con qué temor? De que yo lo esté predicando y ñércale, ¿qué tal que no pase? Pero Dios me hablaba eso allí sentado y yo decía, Dios, me da miedo enseñar ese punto 2. Porque cualquiera aquí pudiera decir, es que ya yo he hecho todo lo que Dios me ha dicho y no ha pasado nada. ¿Cuántos han vivido eso? Puede haber personas aquí, a mí me ha pasado. Pero te lo digo, esa es nuestra fe. Nuestra fe es saber que si hacemos lo que Dios nos dice hacer, Él va a hacer algo sobrenatural que tal vez en nuestra mente no cabe. Y tal vez en nuestra mente no quepa, como tú y yo al hacer lo que Dios nos manda hacer, va a inspirar el cambio de otras personas. Y tal vez lo que vamos a ver es que a causa de hacer lo que Dios nos manda hacer, la cosa se ponga peor, pero dale tiempo a Dios. Dale tiempo al Señor. Dale tiempo a que Dios siga actuando en el corazón de esa persona. Dale tiempo. Dios va a inspirar a la otra persona a volver su corazón a Él. Pero tu parte y mi parte es la primera. Ir a Dios, a buscarlo y hacer lo que Él nos manda hacer. Como consecuencia, lo segundo que te estoy comentando, conforme tú permanezcas, conforme tú sigas haciendo lo que Dios te mande hacer, los otros que tú quieres que cambien van a juntarse a ti. Mientras Esdras estaba orando, él no se puso ni a juzgarlos, ni a regañarlos, ni nada. Mientras él estaba orando, haciendo lo que tenía que hacer, que Dios le había mandado a hacer, por lo cual Dios lo había puesto allí, en ese momento aquellos que habían fallado fueron movidos en su corazón y se acercaron a él y se juntaron a él en un clamor de arrepentimiento a Dios. ¿Le parece o no un milagro? A mí me parece un gran milagro. ¿Quieres ver eso en tu vida? ¿Quieres ver eso en tu vida con aquellos que te han estado ofendiendo, maltratando, aquellos que tú quieres que cambien? Permanece fiel a lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Sabes? Eso me recuerda el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 9 que dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Si seguimos haciendo lo que Dios nos dice hacer, vamos a cosechar de parte de Dios. Y lo tercero, y con esto quiero terminar,
Esdras no solo, si tú te das cuenta después, él se da cuenta que el resto del pueblo está orando, intercediendo también. Y uno de ellos se dirige a Esdras y le dice: Esdras, hemos comprendido que te hemos fallado, que le hemos fallado a Dios. Hemos tomado otras mujeres, incluso hemos tenido hijos con ellos. Lo confesamos, lo sabemos. ¿Qué hacemos? Levántate, levántate porque tú eres el que nos puede ayudar en esto. Y Esdras, con todo el abatimiento, con toda la tristeza, haciendo lo que Dios le había mandado hacer, cuando el otro estaba reconociendo y todos estaban allí reconociendo lo malo que habían hecho, me imagino que él se habrá sentido tentado a juzgar. No sé usted, pero yo también. Cuando uno ve el otro bajito, ¿cómo es que dicen? Al caído, cae. A eso sí se lo sabe, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, pero yo he cometido ese error y me duele en el corazón. Personas que se la han embarrado conmigo, que se acercan a mí en arrepentimiento, y yo, en vez de tener la actitud de Jesús y actuar como Jesús, lo que hago es hacerlo sentir más mal. Tal vez pueda pensar que yo soy la peor persona, soy igual a usted. También me siento tentado a eso. Cuando te ofende tu esposo o tu esposa y viene a pedirte perdón y lo ves bajito, ay, entonces ahí sí le das más duro. ¿Cuántos se sienten tentados a esos también a veces? ¿Sabes a qué me inspiró Esdras? Cuando él vio el arrepentimiento de la gente, no vio, qué bien, voy a sermonearlos más fuerte. No. Cobró ánimo y les dijo: ok, manos a la obra. ¿Sabes? Cuando aquellas personas que fallan ya se sientan movidos a buscar a Dios, no es tiempo de juzgarlos. Inclusive no es tiempo de recordarles el pasado, es tiempo de tomarlos de la mano y hacer algo por ellos, porque te lo están permitiendo. Es que yo he querido que cambie por tanto tiempo. Y cuando ya por fin ves una luz de arrepentimiento, entonces le dice: ya era hora, pecador. Ahí es donde Esdras cobró ánimo e hizo lo que Dios también le había mandado hacer, y era ayudar al pueblo de Israel a desligarse de esas costumbres. Dios nos ha llamado a ti y a mí, que conocemos del Señor, para ayudar a otros, ¿sabes? Pero la mejor manera de ayudar a otros es permitir que Dios te ayude a ti. A veces pensamos que solamente es el otro, y nos olvidamos de que Dios quiere seguir transformando cosas en nosotros, y que la mejor manera como Dios nos va a usar tal vez no sea imponiendo manos, que hay que hacerlo. No quiero que nadie diga que no, estoy diciendo que no hay que orar. Tal vez la mejor manera en que Dios te va a usar es cerrando la boca cuando Dios te diga que cierres la boca. Tal vez esa sea la instrucción. O pidiendo perdón cuando Dios te diga. Entonces quieres que Dios te use guerreando, en el nombre de Jesús, y no pides perdón y no perdonas. ¿Qué estás haciendo con tu guerra espiritual? Nada. Es tiempo de tomar acciones sobre nosotros y permitirle a Dios transformar nuestras actitudes, y saber que a pesar de que haya sido el otro el que se la haya embarrado, yo puedo ir a Dios tal y como estoy, aún con mi frustración, mi dolor, mi tristeza. Debo escuchar a Dios y hacer lo que Dios me mande a hacer. Creer en la promesa en que si yo me dedico a eso, el otro va a sentirse inspirado a hacerlo también. Y cuando él se sienta inspirado, mi actitud debe llevarme a tener una acción con esa persona, y debe ser una acción de amor, tal como lo hizo Jesús conmigo. Que cuando yo me acerqué a él arrepentido, él no me rechazó, sino que me amó. ¿Quiénes somos nosotros para creernos mejor que Jesús cuando alguien arrepentido se acerca? No le amamos, sino que le juzgamos. ¿Quiénes somos nosotros cuando aquellos que nos insultaron entran por esta puerta? ¿Quiénes somos nosotros para pensar y decir: ahora sí viene a la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros si nosotros un día entramos igual? ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? ¿Cómo es tu actitud ante aquellos que fallan?